¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo hemos llegado a entender la mente humana? Pues lo que hoy llamamos psicología es en realidad el final de un viaje alucinante. Un viaje lleno de debates, de auténticas revoluciones y descubrimientos que nos han llevado desde preguntarnos qué es el alma hasta escanear el cerebro en un laboratorio. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia, que es fascinante. Y esta es la gran pregunta, la clave de todo. Porque, durante casi toda la historia la mente era cosa de filósofos, ¿no? Un misterio, algo abstracto, no se podía meter en un tubo de ensayo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el clic que lo cambió todo para que se convirtiera en una ciencia? Pues para encontrar la primera pieza de este puzzle tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y no uno corto, nos vamos a la antigua Grecia, porque fue allí donde los grandes pensadores empezaron a hacerse en serio las preguntas importantes sobre ¿qué pasa aquí dentro? Durante siglos y siglos, la mente fue territorio exclusivo de la filosofía. Nombres que nos suenan a todos. Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos pusieron las primeras piedras. Ojo, no estaban en un laboratorio. Lo suyo era la razón pura y dura, la lógica. Usar el pensamiento para intentar desentrañar qué eran el alma, la conciencia, el conocimiento. Y la cosa siguió así, durante cientos de años. Hasta que, de repente, en el siglo XIX, algo hizo clic. Llegó un momento clave, un punto de inflexión donde la psicología, por así decirlo, se cansó de ser la hermana pequeña de la filosofía y dijo, oye, que yo quiero ser una ciencia por derecho propio. Y si hay que marcar una fecha en el calendario, es esta, 1879. ¿Qué pasó? Pues que en Leipzig, Alemania, un tal Wilhelm Wundt montó el primer laboratorio dedicado única y exclusivamente a la psicología experimental. Ahí es nada. Para casi todo el mundo, ese es el pistoletazo de salida, el nacimiento oficial de la psicología como ciencia. A este primer enfoque, el de Wundt, se le llamó estructuralismo. La idea era bastante, estructural. Quería hacer con la mente lo mismo que un químico con una molécula, descomponerla, coger la conciencia y romperla en sus piezas más pequeñas, como si fueran átomos, las sensaciones, los sentimientos, las imágenes, para poder analizarlos uno a uno. Pero claro, como en toda buena historia, en cuanto apareció el primer enfoque, le salió competencia. Casi al momento, surgió el primer gran debate de la psicología. La pregunta ya no era solo ¿de qué piezas está hecha la mente?, sino una mucho más interesante. ¿Y para qué narices sirvan esas piezas? Y aquí es donde entra en juego el funcionalismo, con un crack como William James al frente. A ellos, muy influidos por las ideas de Darwin, les importaba poco la estructura. Su pregunta era otra: ¿para qué sirve la conciencia? Es decir, ¿cómo nos ayudan nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras alegrías, a adaptarnos al mundo y, a sobrevivir? Y mientras toda esta gente andaba discutiendo sobre la conciencia, en Viena se estaba cociendo una auténtica bomba. Una revolución que iba a ponerlo todo patas arriba. Porque, ¿y si lo más importante de nuestra mente ni siquiera lo pudiéramos ver? El responsable de esta bomba fue, cómo no, Sigmund Freud. Y lo hizo con un concepto que lo cambió todo: el inconsciente. Su idea, que es muy potente, es que somos como un iceberg. Lo que se ve, la puntita, es nuestra conciencia. Pero lo que de verdad nos mueve, lo que dirige el barco, son esas enormes fuerzas ocultas que están bajo el agua. Nuestros deseos, nuestros miedos más profundos. Para explicar esta movida, Freud lo dividió en tres. Imaginemos la escena. Hay una tarta delante. El ello, que es puro instinto, puro placer, grita «¡cómetela ya!». Luego está el superyo, que es como la voz de la consciencia, el juez moral, que dice «ni se te ocurra, que engorda y tienes que ser responsable». Y en medio de los dos está el pobre yo, el que tiene que lidiar con la realidad y negociar. Y al final dice «venga, vale, un trocito pequeño y después de cenar». Pues esa batalla, según Freud, la tenemos dentro constantemente. El psicoanálisis de Freud fue el rey durante la primera mitad del siglo XX, pero le salió un rival muy duro, otra revolución que era, justo lo contrario. La idea era muy simple y directa: si no lo puedo ver y no lo puedo medir, no me cuentes historias, porque eso no es ciencia. Y con esa premisa nació el conductismo. Gente como John B. Watson y luego B.F. Skinner dijeron: mira, la mente es una caja negra, no sabemos qué pasa dentro y la verdad, no nos importa. Para ellos, la psicología científica solo debía estudiar lo observable. Entra un estímulo, sale una respuesta. Y punto. Es que el contraste es brutal, ¿eh? Un auténtico choque de trenes. Por un lado, tienes al psicoanálisis, que escarba en el pasado, en los traumas, en lo que está escondido en el inconsciente. Y por el otro, al conductismo, que te dice que te olvides de todo eso, que lo que importa es lo que aprendemos del entorno. Dos maneras radicalmente opuestas de ver al ser humano.
Claro, con estos dos gigantes dominando el panorama, muchos psicólogos empezaron a sentir que algo no encajaba. Les parecía que el psicoanálisis se enfocaba demasiado en los problemas, en lo oscuro, y que el conductismo nos trataba casi como a robots. Faltaba algo. Hacía falta una tercera vía. Y esa tercera vía fue la psicología humanista. Con nombres como Abraham Maslow o Carl Rogers, se volvió a poner el foco en lo que nos hace, humanos, en nuestra capacidad de elegir, en nuestro potencial para crecer, en esa idea de llegar a ser la mejor versión de uno mismo, la famosa autorrealización. Una perspectiva mucho más positiva y esperanzadora. Y entonces, ¡boom!, a mitad de siglo llega la revolución cognitiva. ¿Qué había pasado? Pues que la tecnología avanzó un montón, sobre todo con los primeros ordenadores, y de repente los científicos tenían herramientas para por fin abrir esa caja negra que los conductistas habían cerrado con llave. Se podía volver a estudiar la mente, la memoria, cómo resolvemos problemas, cómo percibimos el mundo, pero ahora de una forma súper científica, casi como si el cerebro fuera un ordenador. Y todo este camino, con sus giros, sus peleas y sus revoluciones, nos trae hasta hoy. ¿Y con qué nos encontramos ahora? Pues no con un ganador claro, no hay una única escuela que lo domine todo. Lo que tenemos es un campo súper diverso, un mosaico gigante hecho con piezas de todas partes. Es que hoy la psicología está en todas partes, en la consulta del psicólogo clínico, claro, pero también en los colegios, en las empresas para mejorar el ambiente de trabajo, en el deporte para ayudar a los atletas a rendir al máximo. Hay un montón de especialidades, cada una con su enfoque, intentando entender por qué hacemos lo que hacemos. Y esta es la idea clave con la que nos tenemos que quedar. La historia de la psicología no va de que una idea machaca a la anterior, no. Es una historia de sumar. Cada escuela, cada corriente, incluso las que parecían opuestas, ha puesto su granito de arena, ha añadido una pieza fundamental a este puzzle gigantesco y súper complejo que es la mente humana. Y esto, claro, nos deja con una pregunta apasionante flotando en el aire, con todo lo que está pasando en neurociencia, con la inteligencia artificial, la genética. ¿Cuál va a ser el siguiente capítulo en esta historia? Porque una cosa está clara, la evolución de la psicología no ha terminado, ni de lejos. El próximo capítulo, de hecho, se está escribiendo justo ahora.